Muy bien, estamos aquí con Matías García, aquí en el estudio Contar. Es un gusto, Matías, de poder estar con vos. Realmente una linda oportunidad para poder charlar. Tenemos varios temas para poder abordar en esta nota. Uno de los principales tiene que ver con la cuestión económica, tiene que ver con este panorama que estamos viviendo en esto que se llama para muchos pospandemia, todavía en otros dice que es pandemia todavía. Una cierta recuperación económica en la parte a nivel nacional, también lo que tiene que ver con el tema impositivo. Bueno, un repaso para el comerciante, para el empresario, para la pyme de Oliva, cómo está la situación hoy, cómo se está llevando adelante, de qué manera podemos encarar este segundo trimestre del 2022 para poder hacer un primer análisis. Bueno, Santiago, primero es un gusto para nosotros recibirte aquí en nuestra consultora y como bien vos indicás, creo que marzo ha servido para trazar un paralelismo, ya que también el comienzo de la pandemia se dio particularmente en ese mes y nos sirve para analizar un poco cómo ha sido el recorrido de estos 2 años, que sin duda han sido difíciles no solamente para la familia, sino también para la pequeña y mediana empresa. Y justamente hace unos poquitos días, creo que fue fines de semana pasada, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, emitió un reporte que en realidad lo hace todos los meses, pero particularmente puso énfasis en el mes de marzo del 2022, ya que, como te decía, marca el paralelismo con el inicio de la pandemia y analiza también a marzo del 2021. ¿Y qué nos da de llamativo ese informe? Que es algo que vos anticipabas, ya se empieza a ver como una pequeña recuperación. En marzo particularmente fue un mes donde, si se hace el análisis interanual en términos constantes y no corrientes, es decir, si le sacamos el efecto del incremento de los precios, ha mostrado una recuperación en promedio del 15%, es decir, si analizamos la venta en unidades de producto o de servicio, incrementaron un 15% con respecto a marzo del 2021. Es cierto que quizás mucho tenga que ver con el inicio de la presencialidad de las clases, en donde sin duda que eso mueve la economía, tanto la industria de la indumentaria, la marroquinería y demás rubros, pero lo que también deja a las claras ver ese informe es que el rubro alimentos y bebidas es uno de los rubros que menos ha incrementado. De hecho, no llega al 10% en su incremento. Entonces, claramente nos da como un pantallazo de decir, el incremento que ha habido en los precios ha golpeado claramente al sector, al consumo. Y otro rubro que un poco también llama la atención, porque en la pandemia fue como uno de los que más movimiento tuvo, que fue el rubro construcción, electricidad, ferretería. También ha sufrido un estancamiento en este inicio del año, quizá también a la espera del desarrollo de lo que son los créditos hipotecarios. Y lo que se ha dado particularmente en el mes de marzo, con ese fantasma de la devaluación, es que muchas personas han intentado congelar precios, entonces ha hecho que, si bien las ventas no son en exceso, tampoco se puede considerar malo. Creo que en ese contexto y en ese pantallazo, hoy esta pequeña recuperación económica tiene como contras lo que han sufrido todos los rubros, que son el desabastecimiento, el incremento continuo en los precios, es decir, consultar a un proveedor en una semana a la otra implica un cambio, una variación. Y lo que se sumó ahora al último, el problema de la logística con el desabastecimiento de los combustibles, que eso sin duda va a implicar que golpee el mes de abril. Eso no se puede dejar de lado en ese análisis. Pero más allá de todo eso, este contexto creo que ofrece posibilidades para tratar de ampliar o cambiar lo que son el modelo de negocio. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Yo creo que algo que tiene mucho para desarrollar, sobre todo las pequeñas comunidades, es tratar de potenciar las ventas, y creo que una herramienta que está poco explotada es la venta electrónica. Hoy las posibilidades son amplias, se puede operar y comercializar en diferentes zonas o sectores de la provincia y del país, y es como una forma de tratar de adaptarse al cambio. Y yo creo que aquellos rubros que puedan realizar esta modificación, creo que van a tener, no te digo garantizada, pero con altas chances de subsistir o de incrementar su rentabilidad. Un poco con todo este pantallazo, creo que
lo que ha sido la Administración Federal de Ingresos Públicos ha hecho una lectura de la situación de las pymes. De hecho, la ley de alivio fiscal que viene desde el año pasado tuvo una prórroga. Su último beneficio vencía el 31 de marzo y ahora se ha prorrogado hasta el último día hábil de abril, que es la moratoria, que permite básicamente a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños, poder ponerse a tiro con sus obligaciones, que durante la pandemia muchos se atrasaron. Entonces, bueno, esa moratoria tiene unas condiciones excepcionales en cuanto a su tasa de interés, que el máximo de esa tasa es el 1,5%, es decir, una tasa que nadie va a conseguir en el mercado. Por otro lado, hasta el día 18 de abril existe la posibilidad de solicitar lo que es el beneficio del contribuyente cumplidor, porque es cierto también que a algunos rubros les fue bien durante la pandemia y no tuvieron retrasos. Entonces, ese beneficio permite tener alguna reducción en lo que son los impuestos y las tasas. Y también, sobre todo pensando en lo que han sido pequeños contribuyentes y asociaciones civiles, como han sido bomberos, los clubes de barrio, las bibliotecas populares y demás, AFIP ha establecido la posibilidad de realizar una condonación de sus deudas, es decir, poder eliminar estas deudas del registro para poder a lo mejor destinar esos fondos a otras cuestiones que impliquen también una reactivación económica. Entonces, bueno, eso creo que son en cuanto a las medidas de alivio fiscal que AFIP ha previsto. Y bueno, una cuestión que toca todos los abriles, y este no es la excepción, es el vencimiento o la renovación de lo que es el formulario o la declaración jurada de PYME, que básicamente permite a todo aquel pequeño y mediano contribuyente gozar de ciertos beneficios, como son poder diferir el pago en el impuesto al valor agregado para aquel que sea un responsable inscripto. También permite o permitió en su momento una reducción en lo que eran las cargas patronales. Tiene otros beneficios, como son poder utilizar el impuesto al cheque como un pago cuenta de ganancias. También poder utilizar lo que son las sociedades de garantía recíproca, que a lo mejor en nuestras comunidades no son muy utilizadas, pero existe la posibilidad de acceder, que lo que nos permiten es acceder a un crédito garantizándonos ese crédito que se toma, que muchas veces termina siendo el problema. La mayoría de las entidades financieras piden demasiados requisitos, y entre ellos garantías que bueno, muchas veces son difíciles de obtener. Entonces, bueno, creo que con todo ese contexto, hacia ese camino vamos. Y si podemos hablar de algo referido a lo que son paritarias y empleados, creo que bueno, la discusión de las paritarias en forma trimestral, como también están realizando sobre todo los consejos y las cajas profesionales en cuanto a la regularización de honorarios, creo que bueno, habla a las claras de que el contexto parece complicado, y bueno, quizás los diferentes rubros o sectores van a ir midiendo cuánto pide cada uno para poder llegar a un fin de año sin una pérdida de poder adquisitivo del salario. Sí, yo pensaba en el tema de la paritaria, pensaba en cómo los salarios y casi incluso hasta la inflación parece desacoplado de algunos elementos de la economía, podríamos decir, real. Este desacoplamiento, porque pensábamos en inflación primero del 45%, luego la actualizan en cerca del 50-55%, según si es la medición oficial o lo que tiene que ver con diferentes consultoras privadas. ¿Esto cómo impacta en el comerciante, en la micro pyme, en la pyme de Oliva, de la región que va a ver esta nota? ¿Cómo se ve impactado teniendo en cuenta todo este bagaje de anuncios fiscales que acaba de dar, Matías? Bueno, la inflación sin duda que lo que nos genera es una falta de estabilidad, y sobre todo en el empresario, en la pyme, pierde referencia de precios, y también lo pierde el comprador. ¿Y por qué se pierde esta referencia? Porque cuando vamos a comprar, sinceramente no sabemos si algo es caro o barato, y además porque notamos que los precios varían en plazos muy cortos de tiempo. Bueno, en ese sentido, este contexto inflacionario genera que no haya una base sólida para ni siquiera fijar precios, ni siquiera para discutir un salario o una paritaria, y eso es el mayor inconveniente que creo que termina trayendo a la persona o al vecino común, porque te ponen en una dicotomía, es decir, hasta qué punto aumento precio y hasta qué punto trato de no perder venta. Entonces, llegar a ese equilibrio sin duda que es complejo, y bueno, y algo que vos bien decís, a fin de año proyectábamos una inflación que con el correr de 2 o 3 meses
claramente la expectativa quedó muy baja y por lo que ha sido la variación en los diferentes rubros y sobre todo el más complicado, que es alimentos, que es el que más viene incrementando, alimentos y indumentaria, bueno, habla a las claras de que ese 45-50% quizás sea difícil de alcanzar y vaya a ser superado bastante tiempo antes. Lo que tiene que ver también, una pregunta, porque hay mucha gente que es monotributista, gente que está con el tema del monotributo, lo que tiene que ver con el desarrollo del pago de sus obligaciones mensuales. Recién nombrabas un anuncio bien importante que quedó, creo que al pasar recién, con respecto a los monotributistas, algo que es importante para lo que es la agenda impositiva del monotributo. Recién anunciabas algo interesante que me gustaría abondar de lo que tiene que ver con este régimen simplificado de contribuyentes para este mes de abril. Puede ser que recién anunciabas algo referido al monotributo, que es importante que lo tengan en claro, porque seguramente mucha gente va a ahondar ese tema. Sí, bueno, yo lo que creo que es importante, bueno, más allá de lo que hablábamos del certificado PYME, creo que a lo mejor la consulta viene por parte del beneficio contribuyente cumplidor. Bueno, ese es un beneficio que lo que permite es reducir ciertas cargas del monotributo y en el caso del autónomo en su momento, que lo permitía. Entonces, ¿qué hace? Que aquel contribuyente que ha venido cumpliendo con sus obligaciones pueda tener una especie de alivio desde mayo y dependiendo de la categoría hasta los últimos meses del año. Creo que en ese sentido, bueno, AFIP ha tomado con buen criterio y ha sido progresivo en cuanto a la aplicación, considerando sobre todo que quizás los pequeños contribuyentes o los de las categorías más bajas son quizás también los que tienen menor capacidad contributiva. Entonces, bueno, son beneficios que claramente implican primero un ahorro impositivo y después la posibilidad de volcar ese ahorro en un consumo. Pero bueno, como todo lo que hablamos son trámites que son voluntarios, entonces depende de cada contribuyente y de cada asesor de ese contribuyente realizarlo o no. ¿Se puede hacer directamente a la página de la AFIP en ese trámite, Matías? Sí, lo que nos ha traído la pandemia es la posibilidad de que hoy por hoy, te diría casi el 90% de los trámites están en la posibilidad de digitalizarlos y de hacerlo en vía virtual. Entonces, con solamente tener acceso a su clave fiscal, cualquier contribuyente puede realizarlo. Pero bueno, siempre está bueno recibir el asesoramiento porque hay ciertas cuestiones que hay que analizar, sobre todo en cuanto a costo-beneficio, ya que a veces no todo lo que parece llano o que brilla termina siendo para ese contribuyente. Hay que analizar primero la necesidad y después la posibilidad del beneficio, pero como bien vos decís, se puede realizar en forma virtual y eso hace o facilita, digamos, el poder gestionar el trámite. Quiere decir que para cualquier monotributista, autónomo, todas las personas que necesiten pueden llegarse acá a la consultora a poder hacer la consulta, poder hacer el trámite correspondiente de todo lo que estamos desarrollando en esta parte de la entrevista, porque es importante que la gente sepa que puede venir aquí a asesorarse. El trabajador, el empresario local puede encontrar en este lugar la posibilidad de poder desarrollar esta y otras consultas y otros trámites, ¿no? Así es, bueno, nosotros estamos ubicados en Belgrano 70, pero también pueden acceder a nuestras redes sociales o a nuestro número de teléfono y recibiremos su consulta y bueno, la posibilidad de evacuarlo y asesorarlo en qué es lo que más le conviene, dependiendo obviamente de la categorización que cada uno tenga y de su necesidad, como antes te decía.